Me da muchísima alegría darle la más cordial de las bienvenidas a este estudio. Hoy vamos a ver el- la porción de Vayashev, eso quiere decir habitó o permaneció. Y quería recordar que estamos en nuestro tercer año de estas porciones. Queremos profundizar un poquito más, quizás no cubrir tanta escritura, pero sí la que leamos, profundizar un poquito en ella. Este es el tercer año, como he mencionado, y la idea es recordarnos lo que para la primer congregación, para esa bendita iglesia de Hechos, significó el hecho de que cada Shabbat, cada sábado, su gente llegaba a escuchar lo que se leía acerca de Moisés y la subsecuente explicación, porque fue el manual de discipulado que usó esta iglesia para albergar y para introducir, para presentar a los nuevos creyentes en Jesús. Yo quisiera también recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal todavía, lo haga activando las notificaciones para que le puedan llegar nuestros estudios, nuestros mensajes y también una cordial invitación para que nos siga en nuestras redes sociales de Visión de Femisco, tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto en X. Vamos entonces a entrar al tema de lleno y recordar que el año pasado, como siempre, construimos desde lo que hemos ya visto en épocas anteriores. Vimos el caso extraño de Judá con Tamar, como ella, y le llamamos a ese tema la semilla. Hoy vamos a ver más misterios de la viudez de Tamar. Y es precisamente con ese conocimiento de causa, de partiendo de la base que establecíamos el año pasado, construir sobre algunos aspectos que no vimos o que no comprendimos el año pasado. Y para ello, pues hacemos una revisión práctica de esta historia por demás confusa. Vamos entonces al versículo 1 y leemos lo siguiente. Por aquel tiempo, Judá descendió con sus hermanos y se desvió, enfatizó el verbo desviarse, a un adulamita llamado Irá. Recordar que el año pasado mencionábamos que él descendió porque fue un descenso espiritual que él tuvo. Él no se trasladó cuando se está en comunión, cuando uno se aparta de esa comunión, es un descenso, nunca es para mejor, pero es importante congregarse porque el nivel espiritual es necesario mantenerlo y es necesario tener nuestros oídos atentos a las palabras del Mesías. Y este hombre, Judá, se aparta de sus hermanos, desciende de la única fuerza de Dios que él conoce en su vida. Y como vemos, eh, la Biblia en primer lugar no dice por qué es que él se aparta. Podemos deducir que su culpa de haber participado en el evento de José, recordemos que José, sus hermanos querían matarlo y Judá fue el que dijo, bueno, podemos aprovecharnos de esta situación, y él fue el de la idea de venderlo. Y cuando llevan su ropa ensangrentada para que su padre la identifique, el dolor que sobrevino a Jacob fue más de lo que Judá pudo soportar. Jacob estuvo con dolor todo el tiempo que él pensó que su hijo estaba muerto. Y para Judá esto fue algo difícil de superar, de tal forma que se aparta, en lugar de confesar su pecado, se aparta. Y esto es un llamado al creyente del siglo XXI para que en lugar de apartarse, en lugar de ensimismarse, pueda apartar sus pecados, porque está escrito: el que se aparta, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia, en lugar de vivir una vida complicada. Ahora, no solo se aparta, la Biblia enseña que se descarrió. Y esto confirma lo que habíamos hablado con el decir. Y él ha hecho sufrir a su papá con uno de sus hermanos, es decir, con uno de los hijos de su padre. Pero él va a vivir una de las más atroces experiencias con dos de sus hijos. De hecho, recordará usted la historia que la hemos leído y la hemos mencionado, que cuando su hijo mayor es, se encuentra en edad para tomar esposa, él toma a Tamar.
No se menciona mucho de Tamar, podemos suponer que era una persona no creyente, pero vemos cómo en el proceso Dios le alcanza y ella hace su mejor esfuerzo para participar de la simiente, para ser parte del pueblo. Y bueno, de eso se trató el año pasado. Pero lo que queremos establecer es de que cuando ella se casa y su primer esposo es malo y Dios lo quita de en medio, su segundo esposo entonces recibe el mandamiento de parte de su padre que aunque está desviado, algo sabe y algo trata de mantener porque el Hijo de Dios, aunque sea parte, siempre tiene esa necesidad de conectarse con Dios. Por eso vemos a un Judá que regresa a su familia en el futuro no tan lejano, porque él sabe que tiene un llamado de parte de Dios. Ahora bien, y regresando a Tamar, Tamar enviuda por segunda vez, porque este muchacho a quien le han dado por esposo, él cuando va a tener relaciones sexuales con ella, en lugar de depositar su simiente en ella, la derrama en tierra, la desperdicia a tierra. Y eso le parece a Dios muy malo. Y lo que quiero resaltar es cómo Judá fue culpable de que su padre sufriera en carne propia la muerte de un hijo, según su padre, aunque no era así, pero él mató, por decirlo así, en su padre la vida de José, su hermano, y cómo él lo cosechó de una forma tan dura, perdiendo a dos de sus hijos. Y cuando se da ese segundo deceso del segundo esposo de Tamar, llegamos al versículo 11 y leemos lo que dice ahí. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, vive viuda, dice literalmente, en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela. Pues dijo, es decir, pensó, no sea que él también muera como sus hermanos. Así que Tamar fue y se quedó en casa de su padre. Ahora, queremos establecer un problema acá. Judá debió de haber liberado de cualquier responsabilidad hacia la familia a Tamar, para que ella pudiera casarse con quien ella quisiera. Si ella hubiera negado esto, entonces ya estaríamos hablando de otro problema. Pero lo que hace es plantarle una promesa y le dice que habite tranquila, es como se debe leer ese verbo, y que se dedique a esperar en viudez, es decir, s- ligada legalmente a la familia de Judá, hasta que crezca el próximo muchacho para que se lo den. Ahora, Judá hace esto por sus temores, porque como hemos visto, el haber descendido del nivel espiritual que antes tenía y de la comunión, ahora él vive preso del temor. Él teme y lo que hace simple y sencillamente es postergar un problema. Por revelación, y como hemos visto en algunos otros escritos, en Israel, en la antigüedad, en base a esto, se acostumbró a que los hombres o las mujeres o las personas no se casaban una tercera vez. Y esto será consecuente con algunas de las escrituras, por ejemplo, de Deuteronomio 24, que es en donde se l- regula la tragedia del divorcio y cuál es la única excepción que ahí puede darse. Lo que está quedando claro es que Judá está actuando en temor y él está prometiéndole a Tamar una tercera unión conyugal cuando ni siquiera él quiso tenerla. Y en esto, como decía, se basaron los sabios de la tradición judía para decir no más de dos matrimonios. Mejor quédate soltero. Judá, entonces, vemos y regresamos a él actuando mal y esconde a su hijo, pensando que el problema desaparecerá por sí solo. Pero eso no va a ser así, aunque nosotros vivamos en dilación, es decir, evitando, postergando, enfrentar a las situaciones, un día tendremos que enfrentarlas.
En ese ínterin, Judá enviuda. Ahora no solo ha perdido a dos de sus hijos, también pierde a su esposa. Y una vez pasa su duelo, él entonces decide ir a trasquilar a sus ovejas. Pero alguien se lo comenta a Tamar, y Tamar se percata de que Sela ya puede tomar esposa, y como se lo han prometido, y una promesa en la escritura es una deuda, por eso es que está escrito que no debemos de hacer los votos de los necios, sino que cuando nos acerquemos a la casa del Señor lo hagamos más para escuchar que para hablar. Dios está porque se le haga justicia a Tamar. Esta no le será negada. Y esa justicia divina entonces es la que empieza a hilar y a manejar todo sin que nosotros nos vayamos dando cuenta. Y por supuesto sin que los actores principales se vayan dando cuenta. ¿Qué hace Tamar? Bueno, el versículo 14 lo enseña. Dice, entonces ella, versículo 38, 14, se quitó sus ropas de viuda. Hemos de entender que había unas ropas de viudez que le comunicaban a las personas, especialmente a los hombres que anduvieran buscando esposa, que esta mujer estaba fuera de límites. Dice la Biblia que se envolvió con un manto. Ese se envolvió quiere decir que se disfrazó bien y se sentó a la entrada de Naín, que era justo donde iba a pasar Judá, que está en el camino de Timnat, porque vio que Sel había crecido y está buscando justicia y ella aún no había sido dada a él por mujer. Y entonces, como hay un incumplimiento en la promesa de Judá, ella viene y se despoja del acuerdo que era mantener las ropas de viudez. Ahora, no se vistió como una prostituta. Eso hay que tenerlo claro. Ella se quitó sus ropas de viudez y se envolvió en un manto, es decir, se disfrazó. No se disfrazó de prostituta. Lo que sucede es que las bajas pasiones de Judá le juegan, pero repito, Dios está hilando tras bamblinas sin que nos demos cuenta. Pero las bajas pasiones de Judá le juegan una mala pasada. El versículo 15 señala que cuando la vio Judá, pensó. Ella no estaba disfrazada de ramera, él pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Aparentemente las rameras en ese momento se cubrían el rostro, seguramente para evitar la vergüenza de los clientes con que hubieran estado. De tal forma que cuando Judá la ve, él se confunde. Y nuevamente señalamos por estar apartado del nivel espiritual que Dios tiene para él. Porque un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, alguien que está conectado con Dios, no va a buscar en la prostitución una forma de satisfacer sus necesidades. No, esta persona encuentra en Dios la forma correcta de canalizar su humanidad. Y aunque no le ve la cara, él presume, precisamente por lo mismo que ella es una ramera, le pide que tengan relaciones sexuales. Sin embargo, ella no le da una tarifa y es algo que usted también tiene que tener en cuenta para ver que no hay aquí una prostitución de Tamar, sino Tamar simple y sencillamente está diciendo, no me han cumplido, vengo a pedir que se me cumplan. Lo único es que vengo de incógnito, vengo escondida. Él me va a confundir con una ramera. Bueno, está bien, si esa va a ser la forma, porque ella no le da una tarifa, al contrario, le pregunta, ¿qué me vas a dar para estar conmigo? Ella no le dice, mira, es tanto, sino que le dice, ¿qué me vas a dar? La respuesta de él es un cabrito. Y es muy curioso que trasquilando sus ovejas, él no pueda producir el cabrito. Entonces, Tamar le dice, bueno, entonces dame algunos artículos personales con los cuales yo pueda garantizarme que me vas a enviar el cabrito. Tan personales artículos le pide que en su afán por satisfacer una necesidad temporal, Judá no lo piensa
y los deja para que no se sepa en primer lugar quién es él. Pero estos artículos serán un testimonio para salvarle la vida a Tamar. Cuando Judá, entonces, al tiempo envía para hacer su pago efectivo y recuperar sus cosas, ya no fue él, por la vergüenza que hubiera ocasionado, envía a un amigo, pero este amigo ya no va con la mentalidad. Este no le entiende, porque lo que Judá le expresa es, mira, busqué una ramera. La palabra ramera de zona es alguien que vende su cuerpo por una ganancia física. Esta persona busca una kacha o ketcha. Y esta es una prostituta ritual, es decir, es alguien que tiene relaciones sexuales con un hombre en una adoración a una deidad. Esto no fue lo que hizo Jacob, sin embargo, vemos que el mundo perdido detrás de ella, detrás de lo que ocurre, se imagina y presume cosas que no son. Por supuesto que no le iba a encontrar, porque Tamar no era ni zona, es decir, prostituta, ni mucho menos que Cha, que es una prostituta ritual. Ella era alguien buscando que se le hiciera valer la promesa que le habían dicho. Estaba buscando ser parte del pueblo. Cuando en esta única oportunidad ella entonces resulta embarazada, Judá piensa, finalmente me libré de ella, sáquenla y quémenla y mátenla porque lo que ha hecho está muy mal. Tamar, sin querer avergonzarlo, le envía sus artículos personales y le dice, ¿sabes qué? Antes vas muy rápido. Antes de que ejecutes esta sentencia, yo quiero invitarte a analizar de quiénes son estos artículos y para que tú comprendas que de él, el dueño de estos artículos, que me incumplió mi promesa, yo, si esta fue la única manera como pude cumplirla, la estoy tomando. Y Dios tuvo a bien darle una semilla. Adelantamos entonces la lectura hasta el versículo 26. Y ahí dice, Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no le di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y quiero resaltar dos cosas. La observación de la justicia de Tamar es muy adecuada que la haga Judá. Ella demostró más a Dios que yo, es lo que está diciendo Judá, porque yo le prometí un matrimonio y no le cumplí. Mientras que ella no me avergonzó por las cosas, sino que de una manera muy honrosa me está haciendo ver que yo soy el padre de esas criaturas. Me está demostrando. Ahora le van a contar a él esas criaturas como una herencia. Y esto tiene que ver con la justicia. ¿Por qué está siendo ella más justa? Porque está cobrando en una promesa que ella no pidió, que le hicieron y que ella mantuvo su palabra. ¿Por qué? Porque la simiente que la embarazó fue la simiente de Jacob. La otra cosa que quiero resaltar es que no volvió, dice la escritura, a tenerla más como mujer. No sabemos si le dio una carta de divorcio y Tamar hizo su vida después. Obviamente los hijos quedan con él o quizás ella se quedó con él como parte del pueblo y ambos vivieron solteros. Pero lo que queda claro es que él decidió no tener una tercer unión matrimonial, que es lo que habíamos dicho con respecto de los límites de matrimonios en Israel. Vamos a ver ahora algunas cosas curiosas entonces del nacimiento y de los hijos. Versículo 27. Sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Claro que no se dan cuenta hasta que llega el momento del parto y hay como una pelea y entonces ya suponen. Otro caso así que fue el de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, pero por supuesto que ellos lo supieron porque había una revuelta en el vientre y Dios se los dijo, fue una profecía. Aquí justo se están enterando en este momento. Y aquí también aprovecho para agregar una curiosidad de la cosmovisión bíblica. En la Biblia uno no nace, en la Biblia uno es parido. Quizás dicen,
dar a luz, es como lo interpretan al castellano para que lo entendamos. Pero nosotros no somos causantes de nacer. De hecho, en contra de nuestra voluntad venimos a este mundo porque no nos preguntan y en contra de nuestra voluntad nos vamos porque no nos queremos de ir. No nos queremos ir, perdón. No, no nacemos, somos dados en nacimiento, somos el objeto, porque si algo sale mal, ni siquiera hubiéramos nacido. En inglés es un poquito más claro porque en inglés se expresa I was born, que eso quiere decir yo fui nacido, yo fui dado a luz. La otra cosa que quiero señalar antes de seguir la lectura es la palabra ta'om, que es la que se traduce como gemelo. Esta palabra en arameo, ta'om es hebreo, pero en arameo es Tomá. Y Tomá es el nombre de uno de los discípulos de Jesús que era gemelo. O debería de corregirme, perdón, no es el nombre, es el apodo. Tomá quiere decir el gemelo, el mellizo. Cuando vemos al discípulo Jesús y le dicen Tomá o Tomás en castellano, no están hablando de su nombre. Y ahora hay pueblos, incluso pueblos en nuestras comunidades que se llaman así, pero no es un nombre, es un título, es el gemelo. Una curiosidad bíblica nada más. Versículo 28. Aconteció además que mientras daba a luz, mire, esta escena es muy impresionante. Uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo, este salió primero. Lo que estamos viendo es que la partera va a establecer la primogenitura basada exclusivamente en no el nacimiento completo, sino este sacó la mano y aunque después regresó y salió el otro, no, este lleva un hilo escarlata atado. Es una escena por demás interesante. Versículo 29. Pero sucedió cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella, es decir, la partera, dijo, ¿qué brecha has abierto? Y por eso le pusieron por nombre Peretz. Más que brecha, la palabra quiere decir rasgadura. Y este hombre ha rasgado porque irrumpe como el segundo. Sin embargo, cuando leemos las genealogías bíblicas, nos damos cuenta es que él fue el ancestro de David y no su hermano el primogénito. Y sobre todo, y según la carne, porque nosotros sabemos quién es, que Jesús no es hijo de David en el sentido literal, sino en el sentido de heredar la autoridad de él, aparece en la genealogía de Jesús. Su historia es necesaria porque cumple un eslabón importante en la cadena del nacimiento del Mesías, este que irrumpió, aunque no fue el mayor. Y nos gusta señalar siempre que es por gracia, que es por elección, que es como Dios lo vaya decidiendo. Versículo 30. Después dice, salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Zara, perdón, y quiere decir iluminar o amanecer. Esta historia, por más irrelevante que nos parezca, nos hace entender algo. Dios tiene una forma muy interesante de hacer pueblo. Adopta, busca, seduce, conquista. Estos gemelos vienen de una madre gentil y que por voluntad de Dios y a pesar de la intención de su suegro de que no fuera así, llega a formar parte de la simiente, de la línea de Dios. No solo de la línea davídica, sino se le menciona incluso en función de Jesús, porque es una señal de que es Dios el que incorpora a las naciones a su seno. Es Dios el que incorpora a las personas y no se fija en ellos, sino se fija en su elección. Por último, quisiera agregar una colaboración del Evangelio, y es que Judá debió de haber recibido la visita de sus hermanos y su padre para traerlo a comunión nuevamente, para impedir todas estas vivencias. El Evangelio nos dice cómo es que debió de haberlo hecho, por supuesto, cuando se lo entiende y se lo interpreta correctamente, y esa es la última porción que quiero comentar. Jacob 5:13. Hago la salvedad que esta es la carta de Santiago, le han llamado, pero a mí no me gusta este nombre por estar contaminado de idolatría. Prefiero su nombre original, que era Jacob.
Jacob en castellano. ¿Sufre alguien entre ustedes? Mire lo que dice el verso 13. Que haga oración. ¿Qué quiere decir eso? Que entre en juicio con Dios, que confiese sus pecados, que haga una reflexión. ¿Está alguien alegre? Bueno, que cante alabanzas. Hemos de, cuando estamos alegres, cantar alabanza. No necesitamos estar en la iglesia. Cante alabanzas en su casa. Cuando usted tenga un motivo de alegría, lo que le está diciendo la escritura es que usted se lo atribuye a Dios y cante. Verso 14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Y aquí ya nos vamos acercando al problema de Judá. Judá está enfermo de culpa. Que llame a los ancianos de la iglesia, o a los líderes de la congregación, o a los líderes del pueblo, y que ellos, nos han traducido oren, pero ahí es intercedan por él. Y luego dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y esta acción de ungir aceite es algo que, sobre todo hoy en día, se ha tomado muy literal. Ahora yo no tengo problema con que tomemos un poco de aceite y unjamos a las personas con ello. Lo que sucede es que si no comprendemos qué significa eso, entonces de nada sirve ungirlos. Cuando vemos de la unción en aceite en la Biblia, implica el sometimiento, la restauración, la devolución de esa persona a la autoridad. Porque cuando a alguien se le ungía, se le ponía bajo la autoridad del que lo estuviera ungiendo, de Dios específicamente. Y entonces lo que están diciendo ellos es restáurenlo a la comunión, póngalo bajo autoridad nuevamente, devuélvanlo a su padre y que el padre lo restaure. Quizás Jacob estaba demasiado triste también y no lo hizo, pero es lo que debió haber pasado. Verso 15. Y la oración desde la fidelidad, dice literalmente, o sea, desde Dios, desde el orden divino, o sea, Dios va a hacer que cuando se haga esa oración se restaure el enfermo. Aquí enfermo no es solamente alguien que padece un problema físico, un problema de salud. Judá era un enfermo de culpa. Y la Biblia señala y termina diciendo, y el Señor lo levantará. Y por último, cuando ya está en sujeción nuevamente, si ha cometido pecados, le serán perdonados. La historia de Judá descendiendo es una historia de tragedia, especialmente para Judá. Pero la Biblia es una historia de restauración y es una historia de eternidad. Gracias por sintonizarnos. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos para la próxima semana. Un abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto.